Aquí estabas. Llegamos al estudio final de nuestra serie que comenzamos hace unos 5 domingos atrás, cuando la crisis de este año 2020, esta pandemia que nos está aún hoy afectando a todos nosotros, estalló en todo el mundo. Y en nuestro país comenzó a tener repercusiones que nos han llevado a aislarnos, repercusiones que no nos permiten congregarnos, de que no nos permiten compartir unos con otros, donde las medidas sanitarias son indispensables en este tiempo. Y comenzamos a hacernos la pregunta, ¿dónde está Dios? Una pregunta muy bien intencionada, ¿dónde está Dios? Y estudiamos en aquel pasaje en Lucas, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a través del mar de Galilea una noche para que crucen en un barco. Jesús duerme tranquila y placenteramente en este barco, mas los 12, estos experimentados marineros, hombres fieros y hombres bravos, enfrentaban una tormenta que parecía invencible. Hasta que Jesús enseñó lo que las pruebas permiten y hacen en nuestra vida. En este caso, aprendimos que la prueba es para nuestra edificación, aprendimos que la prueba tiene un propósito, aprendimos que la prueba tiene la intención a veces de hacernos sentir en soledad para que la presencia de Dios sea sentida. Así como estos 12 sintieron la presencia de Jesús cuando Él se levantó y apaciguó esta tormenta. Estudiamos también con Abraham en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios entrega a Abraham, el hijo de la promesa, a Isaac, y posteriormente le pide que lo sacrifique, que lo entregue. Y realmente fue un pasaje bastante controversial en el sentido de que Dios había prometido a Abraham un hijo y ahora se lo está pidiendo de vuelta. Abraham aprendió y aprendimos junto con él de que los principios de obediencia se sobreponen a las circunstancias. Así como también aprendimos de que la soberanía de Dios nos enseña a priorizar. Junto con David caminamos y enfrentamos a aquel gigante, a Goliat, a este hombre de 3,25 metros, solamente con unas cuantas piedras, pero con todo el poder de Dios. Y junto con David aprendimos de que la obra y el poder descansa en la persona de Dios, que no descansa en nosotros. Fuimos también al libro de Isaías y junto con Isaías aprendimos de que la palabra y la voluntad de Dios nos encauzan, nos encaminan a entender los propósitos de Dios y a poder sobreponernos en medio de circunstancias y tiempos difíciles como estamos viviendo en este tiempo con esta pandemia. Hoy vamos a hablar de la persona más maravillosa que puede existir, Jesús. Un hombre increíblemente inteligente, un hombre que tenía una comunión íntima con su Padre, un hombre que tomó, siendo Dios, totalmente Dios, tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros y anduvo como uno más de nosotros. Sin embargo, manifestó toda su deidad en todo tiempo, bajo las limitaciones que usted y yo tenemos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre que siempre estuvo presente. Y aunque parezcan algunos textos de que Jesús no estuvo presente, y por ejemplo, le cito el pasaje en el Evangelio de Juan con Lázaro, le avisan a Jesús, Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, esto es para gloria de Dios. Y se queda 3 días en el lugar donde estaba Jesús. A los pocos días, Lázaro muere y Jesús va a consolar a sus hermanas, a Marta y a María. Cuando llega, todos conocemos la historia, Jesús hace que Lázaro resucite. Jesús, aunque no esté corporalmente presente, en aquellos momentos tenía un propósito. Y sin duda que su consuelo y su obrar en esta familia fue maravillosa. Jesús ministró a la vida de Marta, de María y Lázaro, estando ausente y estando presente. Y esa es la verdad maravillosa que hoy queremos explorar. Ahora, la pregunta que planteamos al principio de nuestra serie fue, ¿dónde está Dios? Y esta pregunta, ¿dónde está Dios?, puede ser una pregunta muy válida, que usted y yo como creyentes nos hagamos hoy cuando miramos las circunstancias alrededor. Miramos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que Dios permita una crisis como la que estamos viviendo? Sanitaria, social, de iglesia, financiera, etc. Y la pregunta es muy válida, por eso vamos a las Escrituras. Y en las Escrituras reposamos, le pongo un ejemplo nada más, como aprendimos en el libro de Filipenses, de cambiar, de que Dios quiere transformar nuestros pensamientos de ansiedad, de depresión, de angustia, etc. Quiere redimirlos en los pensamientos de Dios y hacer su obra de traer tranquilidad con su presencia en nuestra vida. Pero esta pregunta también puede ser planteada desde otra perspectiva.
puede ser planteada desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva acusadora, inquisidora, preguntando dónde está Dios. Aquellos que se califican a sí mismos de ateos, de agnósticos o de otras posiciones intelectuales, preguntan en ese tiempo, ¿dónde está Dios? Bueno, evidentemente Dios está obrando. Lo que se ha alcanzado hasta el día de hoy, y aunque este sector no lo quiera admitir, es por la provisión divina, cuando Él capacita a médicos, científicos, líderes en todo el mundo para sobrellevar esta situación. Pero ahora, traigámosla a nuestra realidad y a nuestro contexto. Solemos quejarnos de que Dios no está con nosotros, de que Dios no está presente, de que Dios no me bendice, de que Dios no me ayuda y que no puedo creer en un Dios que está ausente. Ahora, ¿cuántas veces, mi querido amigo, usted y yo, con toda la intención, hemos planificado, sacado el tiempo, invertido recursos para alejarnos directamente de Dios? Para decidir un día, un fin de semana, unas vacaciones, una temporada en nuestra vida, voy a alejarme de todo lo que Dios, me ausento de todo lo que implica Dios. Me ausento de la comunión con los hermanos, me ausento de la iglesia, me ausento de mi comunión con Dios, me ausento de todo lo que sostiene nuestra fe. Y tendemos, porque lo he escuchado y probablemente lo he hecho también, tendemos a culpar a otros. Nadie me llamó, nadie me preguntó, nadie me dijo. ¿Cuántas veces, mi querido amigo, mi querido hermano, usted y yo nos hemos ausentado voluntariamente de Dios? Y hemos decidido invertir cierto periodo de tiempo en nuestro pecado. Entonces no podemos tampoco quejarnos nosotros de que por qué Dios no está presente, aunque sí lo está, por supuesto que sí, es lo que hemos aprendido, Él está presente, pero no podemos, no debemos nosotros, si hemos cometido este error, que al menos creo que yo lo he cometido, de ausentarnos voluntariamente del Señor, reclamar hoy por qué Dios no está presente. En lugar de eso, reconocer con valentía que hemos cometido un error, que hemos caído en un pecado, y necesitamos, como toda persona, ser restaurados y volver a esa comunión. Ahora, permítame decir algo muy importante. Cuando hablamos de la ausencia de Dios o la supuesta ausencia de Dios, entendamos de que la ausencia de Dios o la supuesta ausencia de Dios no significa que Dios está ausente, no significa que Dios es apático y no significa que Dios está airado. No significa eso. Muchas veces Dios camina con nosotros en el silencio. Muchas veces Dios camina con nosotros en medio del valle de sombra de muerte, no permitiendo que nuestro pie resbale o que nosotros tropecemos. La ausencia de Dios o el sentimiento de ausencia de Dios no es sinónimo de apatía, de que Dios está enojado o que Él no está presente. Entendamos que Dios, la ira de Dios, la justa ira de Dios, ha sido puesta totalmente en la persona de Jesucristo. Por eso Él es nuestra propiciación. Él recibió, Él soportó la ira de Dios para que usted y yo fuéramos hechos aceptos en el amado. Entonces entendamos de que la supuesta ausencia, o aún, vamos a ser un poco más extremos, que la ausencia de Dios no necesariamente está vinculada a estos elementos que acabamos de mencionar. Ahora, me gustaría en esta mañana que fuéramos a dos pasajes. Vamos a ver una en el Evangelio de Lucas y luego vamos a movernos al Evangelio de Mateo para estudiar y entender ahí cómo Jesús está siempre presente. Ahora, el primer texto que me gustaría compartir con usted en esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Antes de ir a Lucas, me gustaría que reflexionáramos en algo que considero sumamente importante. Nosotros, como seres humanos, somos intérpretes. Bien, usted y yo constantemente, consciente o inconscientemente, estamos interpretando la vida. Lo que para usted es algo bueno, para mí es algo malo, y no hablamos de relativismo, hablamos de interpretación. Tal vez yo no tenga la sensibilidad espiritual que usted pueda tener cuando estamos siendo probados y no puedo ver o sentir o vivir el fruto apacible y el fruto grande que trae, por ejemplo, una prueba o una restauración. Somos intérpretes nosotros de la vida. ¿Cómo interpretamos entonces nosotros circunstancias que estamos viviendo? A veces nosotros padecemos de amnesia de destino o amnesia de eternidad. Olvidamos que como creyentes nuestra mirada no está en este mundo, sino que está puesta en el más allá. Y olvidamos también de que necesitamos instaurar en nuestra mente, valga la redundancia, una mentalidad de destino. Estamos viviendo en este mundo circunstancias pasajeras, temporales,
circunstancias que van a pasar, porque nuestra mentalidad, nuestros conceptos están en la eternidad. Necesitamos interpretar nuestra vida desde el punto de vista de destino, desde la mentalidad de destino. Somos ciudadanos de dos reinos. Estamos en este mundo, estamos viviendo y lamentablemente sufrimos también lo que este mundo vive, pero nuestro fin, nuestro lugar final está en la eternidad con el Señor. Necesitamos entonces nosotros interpretar el presente a la luz del pasado y a la seguridad del porvenir. El Señor, si miramos para atrás, nuestro pasado está totalmente iluminado por la gracia de Dios. Y si miramos hacia el futuro, está totalmente seguro en la persona de Dios en quien ponemos nuestra confianza absoluta. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, nos da una verdad maravillosa en cuanto a este concepto. Dice así: acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros interpretar adecuadamente nuestro presente, necesitamos mirar todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. Pero también por la fe necesitamos ver la seguridad que tenemos en el futuro. Esos son los rieles que van a sostener la interpretación de nuestra vida a la luz de la persona de Dios. Por eso nuestros pensamientos de ansiedad, que estudiamos la semana pasada, pueden ser redimidos por la obra de Cristo y la tenencia de un nuevo corazón en pensamientos de Dios, en una nueva naturaleza, donde el Señor transforma la ansiedad en motivos de oración, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo que buscamos con ese tiempo con las Escrituras. Es lo que pretendemos que nosotros sepamos interpretar. Necesitamos también interpretar el presente bajo la soberanía, Abraham, el poder, David, la voluntad y la palabra de Dios, Isaías. Pero sobre todo, interpretar nuestro presente a la luz de la obra de Cristo, que es lo que estamos viendo en esta mañana con nosotros. Los pasajes que queremos estudiar en esta mañana los encontramos en Lucas capítulo 7, versículos de 11 en adelante. La primera escena que encontramos es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús venía entrando a la ciudad de Naín y él hace un milagro. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué pasaje maravilloso es este? Realmente podemos encontrar cómo la presencia de Jesús vino no solamente a transformar, vino a salvar la vida de una persona. Y no una salvación de aquí y ahora, temporal, eterna. La eterna salvación que Dios provee no solamente se limita a las circunstancias del día a día, se expande a la eternidad. La salvación de Dios, para ponerlo de otra forma, no solamente implica la salvación o liberación de nuestra alma por la condenación a causa de nuestro pecado, sino que nos salva de los males del día a día. Ahora, este pasaje es muy interesante. Jesús nunca había estado con esta mujer, probablemente, estamos asumiendo una conjetura, y después, bajo la misma idea de conjetura, nunca más estuvo con ella. La condición de esta mujer era desesperante. La condición emocional, la condición social y la condición económica de esta mujer era realmente desesperante. Se lo pongo así: había perdido todo lo que tenía, emocional, social y económicamente. En estos tiempos del primer siglo, siempre la familia se sostuvo por la labor del padre o los hijos.
Era muy normal que los padres murieran a edades jóvenes, sea por una guerra, sea por trabajo, por la tasa de mortalidad, etc. Quedaban los hijos. Por eso el Salmo nos dice que bendito el hogar que tiene muchos hijos, porque iban a ser parte de ese sostenimiento familiar. Ahora, cuando una persona como esta mujer perdía a su esposo, era viuda, y perdía a su único hijo, estaba perdiendo todo lo que tenía. Lo que le esperaba a esta mujer era una simple vida destinada a la pobreza, a la miseria y a la limosna. Esta mujer estaba abandonada en este mundo sin tener más que la lástima o la compasión que algunas personas pudieran tener de ella. Ahora, Jesús venía con muchas personas. La mujer venía con muchas personas. Había una gran multitud. Y Jesús avanza, toca el féretro, lo detiene y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Cuando escuchamos las palabras de la boca de Dios, ¿qué sentimos? ¿Qué sintió esta mujer cuando el Señor Jesús dijo a su hijo: joven, a ti te digo, levántate? En esos pocos segundos, probablemente esta mujer vio pasar toda su vida frente a ella y se preguntó: ¿será cierto? ¿Podrá hacerlo? ¿Será que mi hijo va a resucitar? ¿Es una metáfora? ¿Es simplemente aliento? Pudo haber muchísimas preguntas, raciocinios o ideas en ese tiempo. Sin embargo, la obra de Dios no nos deja a nosotros con cuestionamientos. Siempre va a llegar a algo concreto. Y en este caso lo concreto fue que Jesús trajo vida y restauró a esta mujer. Y su fe, por supuesto, fue restaurada de poner toda su confianza en Dios. Ahora, si usted nota, la declaración que se hace es que en el versículo 16 dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo dos cosas: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Estas dos declaraciones son las declaraciones que traen confianza a nuestra vida. Cuando se menciona que se ha levantado un gran profeta, hace referencia a que la palabra de Dios vino. El profeta era aquella persona que traía la palabra de Dios. No era simplemente una persona que estaba viendo el futuro con antelación y decía lo que iba a suceder, sino que era aquel que traía la palabra de Dios. Y en este caso Jesús trajo la palabra a esta mujer. Pero también dice: Dios ha visitado a su pueblo. Dios vino y estuvo con esta mujer. Ahora, en el versículo 13 dice que cuando Jesús miró a esta mujer, tuvo compasión. Esta palabra compasión es una palabra sumamente interesante de la cual aprendemos. Compasión no es lástima. La lástima es movida por las circunstancias. La compasión es movida por el amor. Yo puedo sentir lástima por las circunstancias que una persona vive y no hacer absolutamente nada. Pero la compasión se sobrepone a las circunstancias y me hace mirar con amor, movido con amor, y necesariamente implica que se haga algo por esta persona. Podríamos definir nosotros compasión como experimentar gran afecto por alguien. La lástima es movida por las circunstancias, la compasión por el amor. Ahora, si usted ve este cuadro que le presento, son pasajes donde se usa la palabra compasión. Si usted la lee con detenimiento, cada una de ellas dice que Jesús tuvo compasión al ver las multitudes, al ver la gente que no se había alimentado y ver a la gente porque estaban con él mucho tiempo sin comer. Jesús tuvo compasión. Todas las veces que Jesús tuvo compasión de alguien, él fue movido a actuar. Nunca Jesús dijo: tengo compasión, y se quedó sin hacer nada. Santiago nos exhorta y nos dice de qué sirve mi fe cuando una persona viene en necesidad y yo le digo: voy a orar por vos, que Dios te bendiga, Dios te va a proveer. ¿De qué sirve la fe ahí? No sirve de nada, sino que la fe nos mueve a actuar. La fe nos incita a actuar. La compasión nos incita a actuar porque Dios, siendo invisible, se manifiesta a través de agentes visibles como nosotros. Recordamos que hablamos anteriormente que somos gente que cuida a su gente. Jesús siguió su camino y quizás nunca más conversó con ella, pero la vida fue marcada por la presencia de Dios, sabiendo que las Escrituras eran su refugio y la presencia de Dios su compañía. Esta mujer, cuando más mal estaba, cuando en la miseria más grande y a punto de que la crisis estallara en su vida, Jesús vino y se presentó a ella.
Restauró por completo su vida social, su vida financiera, su vida familiar, su vida emocional, pero sobre todo, estoy convencido de esto, aunque el texto no lo dice, es una conjetura personal, trastornó también su fe. Y sin duda alguna que la relación y su amor al Señor no fue el mismo antes o después de la presencia de Jesús. Pero hay un segundo personaje. Si usted le continúa leyendo el texto en Lucas capítulo 7, vamos a encontrar un evento donde Juan manda preguntar a Jesús si él era el que habían de esperar o no. Voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 11, versículos 12 en adelante lo que sucede. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso es lo que Juan manda preguntar. Jesús, ¿eres tú el Mesías? Jesús, ¿eres tú Jesús? ¿Eres realmente Jesús? ¿Eres el Mesías prometido? Juan dudó, no lo sabemos. Juan quería confirmar, no lo sabemos. Juan estaba preso en la fortaleza de Maqueronte. Esta fortaleza era un lugar totalmente cerrado. Herodes tenía ahí su residencia, era única en el desierto, aislada por completo, separada, como usted puede ver en estas fotos. Era un lugar inexpugnable, una cárcel de extrema seguridad en el desierto. Ahí estaba Juan preso debido a que él había confrontado a Herodes, hijo de el Herodes que mandó matar a todos los niños, porque este Herodes, el que menciona aquí Mateo capítulo 14, había tomado la mujer de su hermano, que era su sobrina. Se pueden imaginar qué clase de familia estamos hablando, la familia de Herodes, que mandó a matar a todos los niños y que uno tomó la esposa de su hermano, que a su vez era su sobrina. Así que en esta familia comenzó Juan el Bautista a ministrar, y por esto ganó el odio de la familia real y fue enviado preso, donde finalmente Juan murió. Ahora, cuando Juan está preso, él manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir? ¿Eres el Mesías? Y Jesús contesta con las Escrituras. Vayan, díganle a Juan lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿amaba Jesús a Juan? Sin duda alguna. En el versículo 11 dice, de Mateo capítulo 11, versículo 11, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora, Jesús dijo esto. Jesús sabía que Juan estaba preso. Juan sabía que Jesús tenía poder. ¿Qué hizo Jesús cuando supo todo esto? Lo visitó, le mandó comida, le mandó recursos, una palabra de ánimo, una promesa de liberación. Jesús le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan lo que yo estoy haciendo. Y si usted lee otra vez el texto, dice que él estaba sanando ciegos, sanando cojos, haciendo una serie de milagros increíbles. Tenía Jesús la capacidad, en su humanidad inclusive, de ir y liberar a Juan. Por supuesto que sí. Es más, humanamente hablando, Jesús tenía la habilidad de ir y liberar a Juan, pero no lo hizo. Se habrá preguntado Juan: ¿por qué Jesús no me libera? ¿Dónde está Dios cuando yo soy el enviado, cuando yo soy la persona que prepara el camino al Mesías? ¿Por qué Dios me manda preso? Es la pregunta que tal vez el apóstol Pablo se hizo cuando cayó preso en Cesarea o en Roma, una o dos veces que haya estado preso. Es la misma pregunta que se pudo hacer, pero entendieron de que hay propósito. Y Jesús dice en el versículo 6: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Juan no iba a ser bienaventurado si no hallaba tropiezo en lo que Jesús estaba haciendo por otros, del pueblo, del común, de todo ese grupo de gente, sin discriminar, y lo que no estaba haciendo por el precursor. Ahora, tenemos que entender nosotros algo bien importante. El silencio o no obrar de Dios
no es equivalencia a ausencia, es equivalencia a propósito. La soberanía con Abraham, el poder con David, la voluntad y palabra con Isaías. Jesús estuvo presente con ellos, con la viuda salvándola de todo, en el aquí y en el ahora, así como con Juan el Bautista, teniendo la mentalidad de destino. Sin duda alguna, Juan tenía una mentalidad de destino, sabía hacia dónde iba él, sabía dónde iba a descansar eterna y perpetuamente. Y aunque preguntó, no lo sabemos si dudó o quería confirmar o la razón que fuera, no lo sabemos, Jesús no hace nada por Juan. Ahora, fíjense dónde estaba Juan encarcelado. Juan estaba en esta fortaleza, en Maqueronte, en el desierto, viendo arena, sequedad, aridez y todo lo más seco que pueda haber en la vida. Jesús estaba en Capernaum. Esta es la vista que Jesús tenía en Capernaum. Aquí estaba Jesús. Y Jesús, teniendo la posibilidad y la habilidad de salvar a Juan, de sacarlo de la cárcel, no lo hizo, porque tenía un propósito y Juan debió haber descansado en la mentalidad de destino. Yo sé para dónde voy. Ahora, Jesús estuvo presente en muchos otros aspectos en la vida de Juan, en su nacimiento, en su ministerio bautizando, y Juan sabía perfectamente quién era Jesús. Y Jesús exalta el nombre de Juan, llamándole como el más grande profeta nacido de mujer, y no lo liberó. Que Jesús no liberara a Juan de la cárcel no significa su ausencia, su apatía o su indiferencia. Implica propósito. Cuando tomamos el texto en Lucas capítulo 7, aún el texto de Mateo capítulo 11, necesitamos entender de que Jesús está presente, de que Dios está presente, tanto cuando se presenta en esta viuda que quizá antes nunca la conoció, se presenta, restaura y redime toda su vida por completo y le devuelve a su hijo su esperanza, la vida, el respiro, como también está presente en la prisión de Juan. El Señor no está limitado tampoco a cumplir mis caprichos, a cumplir mis deseos, por más buenos o piadosos que sean, porque está en primer lugar su propósito. Sintamos o no, veamos o no, Dios está presente. Cuando miramos hacia atrás, podemos decir, aquí estabas, Señor. Definitivamente que aquí estabas y sé que aquí estás hoy, aunque quizá las circunstancias me tienen vendados los ojos o las circunstancias no me permiten experimentar tu presencia, tu plenitud de una manera amplia. Pero aquí estás. Y de acuerdo al texto en Tesalonicenses tenemos una seguridad eterna, una seguridad de que el futuro, por más gris que pinte hoy, es seguro en el Señor. En Él tenemos confianza, en Él descansamos, en Él reposamos nosotros como hijos de Dios. Él está presente. Y creo que en 5 semanas de crisis, en 5 semanas de pandemia, en 5 semanas de aislamiento, sin saber cuánto más se va a extender, sin duda alguna que podemos decir, cuando miramos para atrás, aquí estabas. Siempre estuviste aquí. Que quizá en algún momento no te sintiera, es punto y aparte. Pero Dios siempre está con nosotros porque es su promesa. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los días. Qué gran Dios que tenemos. Un Dios que nos acompaña. Un Dios que baja de su trono, no como los dioses griegos, que nunca se dignaban a mirar a su gente. Esos dioses que vivían en sus caprichos, en sus deseos, y que estaban allá en la parte más alta de un monte, simplemente disfrutando de su propia grandeza. Dios no. Dios, que es Dios creador, desciende de su trono en forma de hombre. Él viene a habitar con su creación. Hablamos de eso la semana pasada. Él quiere estar con nosotros y se manifiesta una y otra vez para que su presencia esté con nosotros y, como también habla Tesalonicenses, estar para siempre con Él. Él ha estado, está y estará con nosotros, y nuestra mentalidad debe ser redimida junto con nuestro corazón para sentir la paz de Dios y decir, Señor, aquí estabas. Quiero terminar con un par de pensamientos muy puntuales. Jesús está presente, Dios está presente en nuestros momentos más convulsos,
como con esta viuda. Jesús está presente en nuestros momentos más rutinarios. Él está con nosotros mientras trabajamos, mientras se prepara la comida, mientras se cuida de los niños, mientras viajamos en el automóvil, mientras vivimos. En el tiempo más convulso, en las rutinas más monótonas que tengamos, Él está con nosotros. Necesitamos aprender dos principios. En primer lugar, Dios tiene compasión de sus hijos. La tiene siempre, especialmente cuando nuestra necesidad es clara. Tenemos un Dios compasivo, un Dios que tiene un gran afecto, un gran amor por nosotros. En segundo lugar, Dios tiene compasión de sus hijos, la tiene siempre, pero también necesitamos aprender que tiene propósitos eternos, completos e intencionales, y que su compasión se va a evidenciar también a través de sus propósitos. Hay propósitos que quizá no entendemos de entrada, propósitos que quizá nos parezcan extraños, que no sabemos procesar, pero cuando los encontramos decimos, claro, ahí estaba, Señor, ahí estuviste siempre. En el libro de Filipenses, capítulo 1, Pablo escribe y nos presenta esta dualidad que muchas veces en nuestra vida se nos presenta, entre vivir el consuelo de Dios y entender su propósito también. Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Será magnificado Cristo o por consuelo o por propósito? No lo sabemos. Pero Dios se magnifica en nosotros. En Filipenses Pablo está preso, es una epístola de la prisión, y Pablo está escribiéndoles a los filipenses que enviaron una ofrenda a Pablo, agradeciéndoles por ella y diciendo, muchachos, hermanos, pronto voy a estar libre. Y yo sé que voy a salir y voy a volver al ministerio y a hacer la obra, como de hecho así sucedió. Ahora, Pablo dice, voy a salir, bien, esto resultará en mi liberación, conforme a lo que anhelaba, por supuesto. Ahora, dice después, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, por propósito o por consuelo. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y las circunstancias no definen mi vivencia. Para mí el vivir es Cristo. Esto es el protector, esto es lo que protege, lo que cuida, lo que preserva nuestra fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el temor de esa pandemia? Enfermar y morir. Ese es el temor. ¿Cuál es el temor de esta pandemia? Quedarnos sin recursos. Una crisis política, social, económica. Y por supuesto, son cosas que dan miedo. Son cosas que nos dan temor y que tenemos que atender este miedo, este temor en él. Pero Pablo es enfático. Para mí, el vivir es Cristo, morir es ganancia. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En el versículo 22 Pablo habla del propósito total, vivir en la carne por mis hermanos. Ese es el verdadero sacrificio, quedarse en este mundo. En el 23 habla de su consuelo, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, totalmente. Habla de compasión y de consuelo. 24, lo que el Señor quiere, donde quiera que lo vivamos. Leo para ustedes de vuelta el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Lo que el Señor quiere, donde quiere que vivamos. El apóstol nos da este maravilloso texto, diciéndonos que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nuestra vida, mi querido amigo, nuestra vida está establecida o debería estar establecida y fundamentada en la persona de Dios, a través de su soberanía,
de su poder, de su voluntad, de su palabra, que nos lleva a entender entonces de que Él está presente, como con la viuda, como con Juan. Hoy que terminamos esta serie, es mi deseo, es mi corazón, es mi oración de que usted y yo tengamos la habilidad, la capacidad de poder mirar atrás de nuestra vida. Las últimas 5 o 6 semanas, el último año, los últimos 10 años, los últimos 42 años. Y podamos decir, Dios, aquí estabas. Y que esa fe que hemos vivido durante el tiempo que haya sido, sea hoy un sostén de que Dios siempre ha estado con nosotros y que como estuvo, hoy también en esta crisis está con nosotros. Y que va a estar, indiferentemente de lo que suceda, Dios va a seguir estando presente. El asunto pasa si usted y yo vamos a tener la intención y la acción de disponer nuestro corazón a aceptar por la fe la renovación de nuestro corazón, la transformación de nuestro entendimiento y finalmente la modificación de nuestra conducta por un corazón regenerado. Es ahí donde está el dilema. Mi querido amigo, el problema no es Dios. El problema somos usted y yo, que no tenemos la sensibilidad ni la sapiencia de inclinarnos delante del Dios Todopoderoso y rendirnos a Él. Y permitir que su palabra haga la obra. En el primer mensaje que estudiamos, aquí en el pasaje de Lucas, Jesús hace una pregunta a los 12 y les pregunta, ¿dónde está su fe? Con esa pregunta terminamos nuestro mensaje aquel domingo, pero hoy quiero plantearle la misma pregunta. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién confiamos? Si nuestra confianza no está en Dios, no importa en dónde la coloquemos, va a fallar, va a caer, porque es temporal. Nuestra confianza necesariamente debe estar en la persona de Dios, porque Él está presente. ¿Dónde está nuestra fe? Padre, gracias te damos por ese tiempo, por tu gracia, por tu amor, por tu compasión, por cómo te presentaste con aquella mujer en Naín, por cómo obraste en la vida de Juan el Bautista, por cómo, Señor, te has presentado durante toda nuestra vida, estando, Señor, con nosotros, caminando al lado, aún en valle de sombra de muerte, no has permitido que tropecemos. Señor, gracias por estar aquí presente con nosotros. Confiamos de que el resto de nuestra vida andarás con nosotros, si nosotros tenemos la sensibilidad de poder buscarte y encontrar tu rostro. Señor, te damos gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.